en sus obras. Quiero presentarles esta noche, a nombre de la Asociación Civil Gran Teocalli, Filosofía y Cultura, un evento que pretende precisamente llevar la cultura para la mejor reflexión filosófica a todos aquellos integrantes de la sociedad queretana. La Asociación Civil Gran Teocalli se complace en presentar esta noche la presentación del libro Secreto Vaticano del licenciado Leopoldo Mendívil López, para quien pido un fuerte aplauso. Acompaña esta noche también al licenciado Leopoldo, el general, ex secretario, subsecretario de la Secretaría de la Defensa, el general Tomás Ángeles Daguajare, que nos dará sus comentarios. Rápidamente, una pequeña semblanza precisamente de nuestro autor esta noche, Leopoldo. Él nace en la Ciudad de México, realiza sus estudios precisamente en la Ciudad de México, hasta logra titularse como licenciado. Tiene diversas, se desempeña dentro de algunas instituciones del gobierno y posteriormente decide dedicarse a la escritura. Decide dedicarse precisamente a la creación de obras literarias, una de ellas muy emocionante, que es precisamente Secreto 1910. Es una serie de libros donde nos habla de hechos históricos novelados de alguna manera, en la cual nos mantiene muy interesante su lectura y sobre todo aprendiendo de sus libros. Secreto Vaticano es ahora esta obra que nos presenta y con la cual, pues bueno, nos dará una muy interesante referencia sobre los entretelones de ese espacio sagrado, misterioso y a veces difícil de pensar que sea político, como es el Vaticano. El general Tomás Ángeles Daguajare también nace en la Ciudad de México. Él tiene dentro de sus, vamos a decir, dentro de su línea familiar, el haber sido, vamos a decir, nieto del general Felipe Ángeles, célebre héroe de la Revolución Mexicana. Igualmente, nuestro ponente de esta noche, nuestro escritor de esta noche, tiene dentro de su vamos a decir, de su familia, es nieto, ¿verdad?, del tataranieto del general Félix Díaz, también un héroe de la época de la invasión francesa, y posteriormente, sí, Bernardo Reyes, una disculpa. Y bueno, sin más, vamos a cederle los micrófonos, por favor, a Leopoldo Mendívil, que nos ofrece ahora la presentación Secreto Vaticano. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos. Bueno, primero que nada quiero agradecer mucho a don Rogelio García y a Pablo Luna Garfias por esta muy generosa invitación. Y cada vez que uno tiene la oportunidad de venir a Querétaro es una belleza, es una ciudad hermosa, y pues solo eso lo agradezco muchísimo. Y también mi familia, mi esposa, que está de hecho todavía disfrutando del paisaje. Y desde luego agradezco infinitamente a mi general Tomás Ángeles Daguajare, que hemos presentado juntos este trabajo en varias ocasiones. Para mí es un gigantesco honor, y por eso es que yo le he pedido que él sea quien cierre este evento con su interpretación, porque estoy seguro que a todos les va a fascinar, tanto como a mí. Yo me limitaré a hacer una introducción dando los datos que están en esta novela, en espera de esta gran interpretación que hace nuestro general, que además es uno de los más grandes estrategas que tiene nuestro país en este momento, que es un momento en el que como país tenemos necesidad de eso, precisamente de estrategas, personas que piensen en nuestro amado país y en lo que sí podemos hacer en estos momentos, porque hay mucho. Entonces, pues les agradezco mucho este espacio, espero que se diviertan mucho, porque este tema, la verdad es que, además de todo, es un tema muy divertido. Un segundo. Arturo Reina, ¿dónde está? Vamos a pedirles a la madre de pasar aquí a acompañar a su abuelito. Por favor, toma asiento. Perdón por la interrupción, Adelante, gracias.
si quieres decir unas palabras, mi queridísimo Arturo. Bueno, agradezco que me hayan dado el lugar de estar aquí junto al escritor, mi abuelo y al doctor. Bueno, agradezco mucho y espero que sea una presentación, bueno, no espero porque sé que va a ser una presentación fabulosa y algo que he esperado mucho. Arturo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Una mesa fantástica. Y bueno, básicamente para entrar directo en materia, este libro de Secreto Vaticano partió de un simple comentario que una vez compartí con amigos al hablar de los libros anteriores que yo había hecho, que siempre han tratado de los complots, lo que han hecho algunos poderosos en nuestro país para fastidiar a nuestro país, y cómo todo eso, pues realmente la información existe, a veces la población no sabe lo que ocurrió y por eso estamos viviendo lo que pasa. Entonces, cuando venía la idea de qué otro tema es trascendente, alguien me dijo, ¿tú sabías esto de que Benedicto XVI cuando renunció y todos pensábamos que era porque estaba viejito, según él mismo lo hizo saber, en realidad no es por esto? Y en ese momento a mí se me hizo irrelevante, pensé, ¿eso qué importa? Pero el caso es que todo esto que ven aquí es el resultado de que a partir de esa simple pregunta, yo, igual que otros lo han hecho, me puse a investigar y resultó que encontramos un mundo increíble debajo del Vaticano, un mundo enorme, gigantesco de intriga, de complot, de conspiración, que realmente ya tiene que ver muy poco con la religión o con la teología. Y básicamente entonces todo el tema, digamos, de superficie de este libro es el que el Papa Benedicto XVI renunció de una manera sin precedentes, más que hace 600 años, que era la última vez que alguien había renunciado siendo Papa, y para continuar existiendo, pero no ser Papa y que hubiera otro. Y a partir de eso, el nombramiento de Francisco, que todos pensamos que es un gran Papa y que ha hecho una buena reforma, pero está bajo un bombardeo que muy poca gente conoce. El Papa Francisco, por estas reformas que ha hecho, tiene una oposición gigantesca dentro de la Iglesia Católica, no en términos de masa, la masa apoya al Papa Francisco, pero hay una minoría poderosa que es ultraconservadora y que de hecho tiene un proyecto específico para derrocarlo. Este libro lo hice mucho antes, bueno, sí, se acabó de editar hace meses y se publicó, y quién iba a decir que hoy Donald Trump, que ya es presidente, en ese momento era simplemente el candidato, él ya tal cual hizo la declaración de guerra contra el Papa Francisco. Seguramente algunos de ustedes están al tanto de esto, porque le molestó mucho que el Papa ha intervenido para ayudarle a México, a decir que la muralla es algo que no es cristiano, y bueno, desde ahí llevan un problema Trump y el Papa de hace meses. Y desde entonces francamente se creó una enemistad. La enemistad no es nada más por eso, pero el último gran paso es que Trump, tal cual, teniendo como adversario a este hombre que representa todo lo contrario a él, ya que es un jesuita que habla de la distribución de la riqueza, etcétera, de que no hay que contaminar el mundo y de que esto enoja mucho a los petroleros, que son aliados de Trump. Como verán, aquí se empieza a ver contra quiénes ha estado este Papa. El Papa Francisco ha estado contra una especie de élite capitalista, ultracapitalista, de la cual un componente importante, aunque no lo imaginábamos, eran católicos de los Estados Unidos, que están muy insertados en el Partido Republicano desde hace décadas, y son parte de este hueso, de este núcleo duro del Partido del Partido Republicano, junto con el grupo evangélico. Son especie de núcleo súper duro, que es el que dice no al aborto. Digo, no es porque sea un mal llamado, no al aborto, pero ese es el llamado con el que el Partido Republicano tiene agarrados a la cúpula rica católica, llamada en Estados Unidos de White Catholics, y también a los evangélicos. Ese es el llamado con el cual Donald Trump a estos grupos los hizo que votaran por él. Según muchos analistas, ellos fueron los que le dieron la victoria a Donald Trump por el tema no al aborto y no a lo lésbico gay. Con esto fue con lo que ese hombre acabó ganando y es presidente. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que lo ayudaron a hacer esto?
su asesor hasta ahora, el máximo asesor, Bannon, este hombre Stephen Bannon, que como saben es la mente detrás de la idea del muro y de que nos lo cobre y que se haga la prohibición a los árabes, es el mismo que estuvo haciendo contactos con estos cardenales que están en contra del Papa Francisco. Ese grupo es el protagonista del Secreto Vaticano. ¿Y por qué esto data de hace décadas, no es de ahorita? La cabeza visible, digamos, la punta de este iceberg hoy, es un cardenal llamado Raymond Burke, que es americano además, pero él está encabezando hoy una especie de guerra civil contra el Papa Francisco. En realidad lo hace porque él pertenece al Partido Republicano y sus amigos. O sea, él se va a jugar golf con cuates que son petroleros, ¿no? Pero él nunca dice que él se opone a Francisco porque Francisco esté con los pobres. Él y su grupo a nivel mundial, porque esto sobra decir que este hombre Raymond Burke, el cardenal, que en los Estados Unidos lo llaman el Papa americano, y él desea ser Papa. Les enseñaría la foto, porque ese hombre se viste así de galas, tremendo, así de anillos, todo. Y el Papa incluso le dijo, hace 3 años le dijo, eso no es muy cristiano, eso de estar con todos los anillos, y él dijo, saliendo les dijo a los periodistas, este hombre no tiene a mí por qué decir cómo vestir, eso no está en los atributos del Papa, así dijo. Y dijo, pues no me voy a vestir como quiere. Véanlo en las fotos, Raymond Burke se escribe. Y este hombre es el que lideró a 13 cardenales en el planeta para firmar una carta hace un año, bueno, en octubre del 2015, desconociendo la jerarquía del Papa Francisco, aduciendo a lo siguiente. Nunca les va a decir a la gente que es porque el Papa está haciendo reformas para equilibrar al mundo. Lo que les dice es que este Papa es un hereje por por las cuestiones que ha dicho. Por ejemplo, el Papa Francisco empezó su pontificado diciendo cosas medio escandalosas, como que un ateo puede ser más bueno que un creyente, cosa que acaba de decir hace 2 días, ¿no? Y eso ya fue suficiente para que muchos de ellos dijeran, él es un hereje, ¿no? Pero esa apenas empezaba. Después empezó el Papa a hacer cosas como decir, cuando este grupo atacó a su encargado de vigilar al Banco Vaticano, esto vamos a ver al rato porque este es el nudo del complot, ellos empezaron a decir que era homosexual, este hombre, a quien el Papa le había dicho, vean donde están los lobos. Este hombre había dicho, no me lleves a mí. Él era el que estaba a cargo de administrar el hotelito donde sigue viviendo hoy el Papa, porque él no quiso vivir en el palacio. Y ese hombre que administraba ahí es a quien el Papa le dijo, a ti te confío esto, vea dónde están los lobos, el Banco Vaticano. Estuvo ahí y lo que encontró, es el tema básico del Secreto Vaticano, porque es por eso que amenazaron de muerte a Benedicto XVI. Yo quisiera preguntarles a ustedes si saben sobre eso, que Benedicto XVI fue amenazado de muerte porque quiso destapar la cloaca del Banco Vaticano. ¿Y quiénes lo controlan? Y de antemano les diría, lo que Benedicto XVI encontró es que los que controlan el Banco Vaticano y que lo tienen bajo esa condición de que permanezca así, no son narcotraficantes no son la mafia, es algo mucho más poderoso y mucho más horrendo. Es a lo que vamos, porque son tan poderosos que lograron que el Papa Benedicto XVI tuviera que renunciar. Y por si alguien dice, eso es una teoría, al fin él dijo y repite que renunció porque estaba mayor de edad, porque ya estaba cansado y quería que alguien más joven se hiciera cargo. Sí, pero estas personas no les dicen también que apenas 8 meses antes había tenido que renunciar el presidente del Banco Vaticano, que es Ettore Gotti Tedeschi, un amigo del Papa, que era a quien el Papa le había dicho, tú explora y cambia las leyes en los estatutos del banco. Y básicamente ese hombre empezó a hacerlo, Ettore Gotti Tedeschi, y le amenazaron de muerte a él, tal cual. Y de hecho lo calumniaron en los medios. De repente los medios decían que ese hombre era psicópata, psicótico y homosexual. Es una acusación común cuando el Vaticano quiere deshacerse de alguien, siempre sale eso de, es homosexual. Ahorita verán, porque esto es parte clave. Así han sido eliminados varios individuos.
Cuando no los matan, es la muerte mediática, ¿no? Es que es homosexual o psicópata la persona. En el caso de Ettore Gotti Tedeschi era falso, no era homosexual. Fue una calumnia, pero fue una calumnia que le dio la vuelta al planeta Tierra, y este hombre que había sido el presidente de Santander, el Banco Santander en Italia, él sí le dijo al Papa: ya dejemos esto de la reforma del banco. Se llamaba Ley 127, la ley que hubiera reformado el Banco Vaticano y hubiera mostrado a la población del mundo quién es el que está detrás. No se reformó. Antes hicieron que este presidente del banco renunciara y luego el propio Papa, y que el mundo no supiera nunca lo que había pasado. En fin, todo esto nos lleva a que cuando el Papa Francisco se vio otra vez en esa situación y dijo: yo sí voy a continuar con esto, y puso a su amigo, el que administraba el hotel, para que él fuera a donde estaban todos los lobos. Pues empezó ese hombre a explorar, a encontrar y a indagar. Llamó a despachos internacionales como es Ernst & Young para que exploraran el banco, y lo que encontró hizo que surgiera esta campaña en los medios masiva, que era: este hombre es homosexual. En este caso, ese hombre sí era homosexual, es Battista Ricca, que pues era un clérigo, sí es homosexual, y estas personas tuvieron la fortuna de que encontraron varios escándalos de Paraguay, en un hotel donde ese hombre, sí, siendo clérigo, había tenido actividad, ¿no? Pues con eso, pum, lo tronaron. En el avión encontraron los periodistas al Papa Francisco y le dijeron: ¿qué opina usted de ese homosexual? Que era el que estaba destapando la cloaca del banco. Y fue donde dijo su segunda frase célebre, que es: ¿yo quién soy para juzgar? ¿No? O sea, ¿yo quién soy para decir si esto es pecado ser homosexual? Bueno, esa fue otra grande para los enemigos del Papa. Ellos fueron anotando una a una. Esas son las frases que hoy hacen que lo llamen un apóstata, un hereje. Y no solo eso, sino verán que al final, yo quisiera preguntarles, si muchos son de aquí católicos, no digan, no es necesario alzar la mano. Yo soy de una familia muy católica, y que la pregunta es porque seguramente han recibido en sus correos electrónicos alguno que dice: ya ven cómo este es el antipapa que estaba profetizado desde las apariciones de Fátima. Estoy seguro que varios de aquí ya les ha tocado eso, en donde algunos grupos católicos que están contra las reformas de Francisco dicen que es el antipapa. Es decir, ya no es nada más que digan: no estamos de acuerdo, eso es otro punto de vista. No, en este tema, los últimos 50 años, cuando un papa hace algo que no le parece al grupo poderoso, el ataque es destrucción total. No se le dice: esa persona está equivocada, se dice: está Satanás dentro de la persona. Tal cual es lo que están diciendo del Papa Francisco, al decir e invocar a muchas antiguas profecías que están analizadas en Secreto Vaticano. Son las que usa hoy exactamente esta oligarquía para desacreditar a los papas que no le han parecido buenos, incluyendo aquí a Juan XXIII, Pablo VI, el propio Juan Pablo II, y luego Benedicto, y luego el Papa Francisco. Ninguno se ha salvado de que esta oligarquía de repente denota que algo que no hace bien este Papa, para fines de ellos, empieza esta campaña. La campaña invoca a los siguientes temas. Uno es la profecía de Fátima, la aparición que fue hace 100 años, en 1917, donde para los católicos esto pareciera que no tiene que ver con la parte política, tiene todo que ver. Y en el libro del Secreto Vaticano está analizado cómo fue armada todo este tema de Fátima. Ahí les va. Todos sabemos que en 1917, lo que sabemos, ¿no? Y muchos católicos lo dan por un absoluto hecho, que la Virgen vino, desapareció en Fátima, Portugal, y durante varios meses estuvo apareciéndose cada día 13, y que vio a 3 niños. Al final eran miles de personas. En la última aparición, 50,000 personas habían visto a la Virgen, y un super evento en el cielo, el sol dando vueltas. Y esta creencia afirma que los niños recibieron 3 grandes secretos o revelaciones por parte de la Virgen. Esos 3
secretos han sido lo más atesorado para el catolicismo en el último siglo, más que cualquier otra aparición en el pasado, más que la Virgen de Guadalupe. Y en este libro se analiza un poco el porqué. Esta aparición en Fátima, y yo no soy nadie para decir si ocurrió o no. El chiste es que esa aparición sirvió para moldear al mundo. ¿Por qué? Porque esa aparición hablaba de que iba a haber un imperio nefasto, el comunismo, y que había que destruir ese imperio. Y ese imperio se tenía que convertir, etc. Este fue el mensaje que unificó al mundo para acabar con la Unión Soviética finalmente. Todo esto es, digamos, ahorita van a ver un poquito cómo se integra y después ya cuando el general nos ayuda con esa gran interpretación. Vamos un poquito al tema. Espero que no piensen que esto está como una especie de rompecabezas, pero es un poco así. Volviendo un poco al principio, ¿por qué renunció Benedicto XVI? Y luego, ¿por qué el Papa actual está bajo este tremendo bombardeo por parte de enemigos dentro de la Iglesia? Y aquí el punto es el siguiente. Por todo esto, porque acaba en el momento en el que este presidente actual de Estados Unidos buscó a uno de estos adversarios que ya tenía Francisco, que es este cardenal que les mencionaba, Raymond Burke, y lo que buscó Trump, tal cual, a través de Bannon contactó a este cardenal. Bueno, o sea, esos contactos empezaron en 2014, pero ahora el Trump dijo públicamente que a través de este hombre Bannon está buscando a los líderes de la Iglesia Católica de Estados Unidos y del mundo que son adversos a Francisco, para minar a Francisco, tal cual, literal. Seguramente varios de ustedes vieron esto en las noticias. En pocas palabras, de todos los enemigos que está haciendo Donald Trump, ya también no solo tiene de enemigo al Papa Francisco, ya decidió la forma en que quiere destruir su jerarquía o la unidad de la Iglesia Católica. Esta información es de hace 10 o 12 días. La decisión tal cual anunciada de Stephen Bannon, el estratega número 1 de Trump, de que iba a iniciar estos contactos, no solo con el cardenal Raymond Burke, sino con otros como Timothy Dolan de Nueva York, Robert Sara, que es de Ghana, etc. Son 13 cardenales claves, y estos 13 habían firmado esta carta en el año 2015, a finales, hace un poco más de un año, habían firmado esta carta para que al empezar el sínodo de octubre, ya el Papa supiera que tenía un grupo que estaba diciéndole que si no se echaba para atrás iba a haber prácticamente un cisma, así de plano. Uno de esos 13 cardenales era un mexicano, que ahora dice que no es verdad que firmó la carta, y ojalá que así haya sido, pero es el cardenal Norberto Rivera. Él es uno de los opositores en el mundo a el Papa Francisco. Y seguramente todos se preguntan, pues, ¿qué habrá hecho este hombre para estar ¿por qué lo repudian tanto? Yo también me hacía esa pregunta, y yo me preguntaba, ¿será porque él dijo eso de yo quién soy para juzgar al hablar de homosexuales? ¿O porque había dicho que un ateo, si es bueno, podría irse al cielo? ¿O porque en su encíclica llamada Evangelii Gaudium, que significa la alegría del Evangelio, dijo que si alguien se había... bueno, en esa encíclica hizo un comentario que, si no me equivoco, es el apartado 132, que dice que por mucho tiempo en el catolicismo se asumía que los judíos ya no tenían la promesa que Dios les había dado al principio, ¿no? Cuando Moisés estaba en la montaña y le dijo, ustedes tienen ya el pacto conmigo, son el pueblo elegido, entonces ya salvados. Y se suponía, cuando empezó la Iglesia Católica, que ese pacto se había, digamos, ido para abajo, ya quedó sin efecto, y ahora el único pacto vigente es el de Jesucristo. Entonces así se asumía. Bueno, en esta encíclica Evangelii Gaudium, el Papa puso un inciso que dice que el pacto de Moisés con los judíos permanece, que no fue roto. Y seguramente muchos de ustedes dicen, bueno, pues ¿qué tiene de malo, no? O sea, ¿qué tendrá de malo? Bueno, pues tuvo de malo que cuando se publicó eso, inmediatamente uno de estos hombres de la ultraderecha de la Iglesia Católica, que está ligado con el Partido Republicano de los Estados Unidos,
se llama, es el padre Kramer, Paul Leonard Kramer, que es un hombre barbudo así parecido a Noé, imperial el sujeto, cuando quieran veanlo en internet. Tiene muchísimos videos en YouTube donde dice exactamente lo que les voy a decir ahorita, porque además sale en playera, siendo un sacerdote, sale en playera con su barbota diciendo esto que conmocionó a la cristiandad. Este mensaje lo dijo a mediados del 2015 y dijo lo siguiente, dijo: cuando el Papa hizo este postulado en la encíclica Evangelii Gaudium, cometió herejía instantánea, y dijo los nombres de varios otros concilios previos que supuestamente violó el Papa Francisco, al decir que los judíos tenían vigente todavía el pacto que habían hecho alguna vez con Dios. Y entonces dijo que según estos, Inocencio es uno de los papas que invocó a este hombre, y el concilio de Trento, bueno, no me hagan caso si yo no me acuerdo del detalle. El punto es que él dijo, considerando estos detalles y el código canónico, este Papa Francisco está en excomunión ipso facto, o como dicen ellos, ya se me olvidó la palabra en latín, significa instantáneo, digamos que es, para ellos, ese solo hecho, esa sola publicación en esa encíclica hace que este hombre ya no sea Papa, está excomulgado, automático. En fin, ya, como ven, estas personas fueron acumulando el caso para hacer que este hombre fuera destituido. Y no solo paró ahí, sino que el Papa Francisco también en otra encíclica, bueno, fue cabildeando una iniciativa, la siguiente. Antes, cuando alguien se divorciaba, ya nunca iba a poder comulgar, bueno, sobre todo si se volvía a casar. Alguien que se había divorciado y se volvía a casar, está excomulgado, nunca iba a poder jamás comulgar, ¿no? Digo, supongo que aquí nadie vaya a alzar la mano si se divorció y se volvió a casar, pero según el Papa ya puede comulgar. Eso es una de sus reformas. Para estas personas eso fue una absoluta herejía. Eso es una herejía imperdonable, porque esos tipos deben seguir excomulgados, ¿no? Entonces, estos son los 4 puntos con los cuales estas personas no solo dijeron que Francisco está incorrecto, sino toda esta increíble acusación que ya rebasa cualquier cosa que uno pueda imaginar, donde están diciendo que él es la personificación del demonio. Hay personas que pertenecen al movimiento de estos 13 cardenales y dicen que no dicen esto. Sí, supongo que si cualquiera de nosotros dijera que un político es un satánico, pues nos podrían llevar a la cárcel por estas afirmaciones, porque son calumnias. En la Iglesia Católica, por alguna razón, no existe eso. Se pueden hacer las afirmaciones y nadie las procesa. En este caso, el Papa Francisco está bajo el bombardeo por parte de este núcleo de la Iglesia Católica que lo quieren minar de que es un antipapa, y como ellos dan por hecho que es verdad la aparición de la Virgen de Fátima, es decir, aquí es donde vuelve este tema de Fátima. El instrumento de la Virgen de Fátima es perfecto, porque dice en el tercer secreto de la Virgen de Fátima, hablaba de que iba a haber el final del mundo, iba a ser una apostasía, donde iba a haber que para empezar, Satanás iba a infiltrar en lo más alto de la Iglesia, y que el propio Papa iba a ser un traidor. Entonces se le dice a las personas, a los creyentes, y ahora están realmente confundidos. Muchos, no ha habido todavía una sola encuesta que se haya hecho para medir el impacto de estas campañas, pero hay una gran cantidad de gente que al menos tiene la duda de si este Papa es o no el satanizado, o sea, si es una personificación de Satanás, como la prevista en las apariciones de la Virgen de Fátima. Más otra profecía es como la de San Malaquías, que hablaba también de esto, de que iba a haber 2 papas y que uno de ellos iba a ser el antipapa. Todas estas personas dicen, ya ven, hoy es el momento, porque hay uno que renunció, pero sigue ahí y vive cortando naranjas, que es Benedicto, y el otro está adentro, entonces debe ser él, ¿no? Sí, eso lo creen profundamente. Aquí en este libro está analizado como, por ejemplo, la profecía de San Malaquías número 1 no proviene del año que dice que proviene, que es el año 1100, sino que fue inventada en el año de 1500 por el grupo de un tipo que quería ser papa. Y entonces todas las profecías las hiló para que en los números, los papas, pareciera que el candidato que correspondía era él. Digo, es algo que suele suceder, ¿no?
En este libro está analizado todas las historias de cómo gente ha usado estas anécdotas para el poder. Y bueno, eso ya voy a tratar de hablar mucho más breve porque lo que me importa es el mensaje en general. Sí, claro. Y bueno, eso sí. Y sobre todo si sienten que está el tema interesante. El punto es que como ven, en este tema, en este libro, que partía de por qué renunció Benedicto y de por qué esta campaña contra el Papa actual, empezaban a aparecer un chorro de temas colaterales. Ejemplo, todo este tema de cómo se utilizó la muy abundante cantidad de apariciones o de, no digo mitos porque no son mitos para los creyentes, yo tengo una parte importante de creyente, nunca vamos a saber qué pasó en ciertos eventos. Sin embargo, este libro analiza a profundidad varios de ellos. A saber, lo de la Virgen de Guadalupe no, porque ahí sí es sagrado, ¿verdad? Somos mexicanos, pero lo demás, es decir, además porque no incumbe con esto. En este libro se analizan los siguientes temas que son usados por la jerarquía máxima para descalificar a quien se le pega su gana, que son, primero que nada, estas apariciones de Fátima, el libro mismo del Apocalipsis, que está en las Biblias de todos los aquí presentes, porque claramente tiene incisos que hablan de un futuro donde precisamente va a haber esto, una especie de toma por parte del demonio de la iglesia. Entonces eso es bueno para los que lo utilizan, porque se aplica a cualquiera que les insisto, estos últimos 6 papas todos han sido acusados de esto por este grupo de la iglesia. Nadie se salvó, ni siquiera Juan Pablo II, que era el más santurrón de todos. Llegó un momento que también de él dijeron que está traicionando a Cristo. Cuando decían está traicionando a Cristo, bueno, me voy a adelantar al final de esto. En realidad estás traicionando al gobierno de los Estados Unidos. Ahorita seguramente dicen, ¿what? Bueno, te van a ver a dónde acaba todo esto. Los 6 papas todos fueron en un momento dado, de repente apareció toda esta campaña. Y decir, desde Juan 23, que él estaba traicionando a la iglesia. Y nuevamente el comentario no era, este hombre se está equivocando, no, es Satanás. El que siguió Pablo VI, tal cual de él existen afirmaciones de que era satánico. Esta gente creó el evento que hoy muchos católicos creen que sucedió, de ir, conozco, no voy a decir su nombre, pero el mayor apóstol de la versión de esto que les voy a contar, lo conocemos, ¿no? Y es algo que tiene mucha repercusión en medios, y la versión que dice es que el Papa Pablo VI, apenas 10 días después de ser nombrado Papa, hizo una misa satánica en el Vaticano, en la aula Paulina, y que de hecho él era masón tal cual, como si esto fuera una denostación. Muy aparte de que fuera cierta o no, se utilizó para destruir la imagen de él y también de Juan Pablo, de Juan 23, que ciertamente tenían políticas en cierta forma semejantes a las de la hermandad masónica, pero que no significa que ellos lo fueran. Sin embargo, se crearon toda esta serie de versiones, y esto fue el mejor instrumento para destruir sus pontificados, destruirlos a ellos. Hay escenas de Juan 23 llorando, diciendo ¿qué es lo que hice que hizo que me odiaran? Cuando el pueblo amaba a ese papa, pero la élite no. Y ahorita vamos por qué. O sea, todo este libro se trata la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué surgió todo? ¿Por qué les pasó esto a estos papas? Y entonces nada más nos lleva esto otra vez al tema de Benedicto. Cuando él renunció, en realidad había ocurrido algo que pues es justo que la gente sepa. Y un comentario nada más rápido, que es que en efecto muchos de los que hoy dicen que el Papa Francisco es nefasto,
es que ellos defienden la teoría de que digamos, el grupo que lo puso a él, los jesuitas, son los que tiraron a Benedicto. O sea, este grupo afirma que en efecto la renuncia de Benedicto hay algo gato encerrado, ¿no? Pero ellos piensan que fue el grupo de Francisco el que, digamos, lo quitó y lo puso a él. Entonces, esto y además lo han circulado de una manera impresionante. Un dato importante en el cónclave que llevó al poder a Francisco es el siguiente. En efecto, es quizás uno de los cónclaves más terribles que han habido en la historia del mundo, porque básicamente sí hubo un complot ahí. O sea, esto es algo que es parte en el libro. O sea, teóricamente nadie de nosotros debería de saber lo que pasó en el cónclave de 2013, porque todos los que entraron juraron silencio. Y de hecho había sistemas de seguridad, están descritos en el libro, que son los que se usan, ¿no? Hay sistemas que bloquean señales de celulares. O sea, si aunque alguien llevara equipos, no había señales que salieran de ahí. De hecho había agentes de la CIA, de todo, pero no, estaban dentro. Entonces la cosa es, ¿cómo se puede asegurar? ¿Cómo luego sabemos lo que pasó? ¿No? O sea, teóricamente nadie debería de saber nada de esto, más que los puros cardenales que entraron y que votaron. Sin embargo, se sabe demasiado de lo que pasó, porque varios de ellos ya hablaron. Es más, prácticamente todos, o al menos una gran cantidad, han hablado y han creado una serie de versiones de lo que ocurrió en ese cónclave. Pero lo que se puede deducir después de armar todo es lo siguiente. En efecto, ocurrió algo tremendo, que es, antes de que siquiera terminaran las votaciones, de repente un periódico de Italia, que no es más que el periódico oficial de la Comisión Episcopal Italiana, que se llama Avvenire, digamos que es un periódico oficial de la Iglesia Católica Italiana, sacó un cable que mandó a todo el planeta, que decía: habemos papa. O sea, ya tenemos papa. Ojo, todavía no acababan las elecciones, ¿eh? Estaban todavía encerrados los tipos ahí. Esto no es novela y es la realidad. Y de repente empezó a llegar ese cable a todos lados. Hay documentos de Japón, donde en varios periódicos, y en Rusia, la agencia, que es importantísima, Novosti, recibieron el cable que decía: vemos papa, pero no era Francisco, era otro que se llamaba Angelo Scola, se llama actualmente, que es amiguísimo de todos estos tipos, como los amigos de Stephen Bannon y los republicanos de Estados Unidos. Ese hombre que es así ultracapitalista y todo eso, Angelo Scola, también otro que se viste con los anillos y todo, y con esos galas que parecen de... En fin, el caso es que aparecía que él había ganado, ya tal cual, y que incluso tenía un nombre, que era Gregorio XVII. Entonces salió, y en esta agencia rusa, cuando llegó el comunicado, estaban diciendo: ya, públicalo. Bueno, saben que hasta golpes se dieron, se agarraron a golpes, porque otro dijo: oye, espérate, vamos a llamar al Vaticano, porque esto no puede ser. Todavía se supone que están encerrados votando. Esto debe de ser un torito, ¿no? Y alguien llamó por teléfono y ahí fue donde se dio la golpiza, puesto que otro dijo: tenemos aquí la nota y no la estamos publicando, esto es la nota del año, publíquenla. Bueno, pues a golpes. A la mera hora alguien contuvo esa nota, no se publicó porque alguien llamó y dijo: ¿qué crees? Es una maldita mentira. Alguien está dando un golpe de estado en el Vaticano. Eso es lo que se comentó en varios lugares del mundo en ese momento. Y es lo que estaba ocurriendo. Estas personas querían que quedara su candidato, no este hombre. Francisco es el resultado de que los jesuitas que estaban adentro se pusieron de acuerdo y sí hicieron un mayoriteo ahí. Pues fue una guerra, es como aquí, con el Congreso, ¿no? Eso se da en todos lados, ¿no? Por primera vez sabemos cómo es una golpiza dentro del cónclave entre cardenales. Ya se salieron los trapos. Ahora bien, muchos de estos cardenales empezaron a decir también en el 2015 todo esto de otra versión, en la cual básicamente ellos se enfocaron en los cardenales que estaban impulsando a Bergoglio. Bergoglio, sobra decir que él ya había ganado virtualmente la anterior elección. Cuando quedó Benedicto, hubo un momento en que el 40% de los votos lo había tenido Benedicto, Mario Bergoglio,
porque Mario, el actual Papa Francisco, y se sabe que hasta ese momento él podía haber quedado como Papa, pero se sabía que el ala conservadora, que eran los que estaban a favor de, digamos, de Juan Pablo II, a él lo veían como un apestado, decían, este es de izquierda, como un argentino, latinoamericano y de izquierda, olvídense, es la teoría de la liberación. Entonces el Papa Francisco, a pesar de todo, tenía el mayor número de votos, 40 en una total de 130 votantes, era el que tenía más. Sin embargo, se sabe, aunque también insisto, no deberíamos de saberlo, pero ya se sabe, que él le dijo a Benedicto, sabes que si yo quedo, se va a partir la iglesia, porque no me quieren muchos. O sea, me quieren la mayoría, sí, pero los que no me quieren me van a aborrecer por ser, según ellos, izquierda o liberal. Entonces él le dijo a Benedicto Ratzinger, le dijo, ¿sabes qué? Quédate con mis votos. Tal cual se los regaló, por eso fue Papa, ¿no? Pero se sabe también que le dijo, pero si no puedes contra esta mafia, renuncia. Esas son palabras del actual Papa Francisco a su antecesor. Entonces, el punto es ya vimos que en el 2013, cuando efectivamente renunció Benedicto, y no porque no pudo contra los lobos. Ahora, el final de esta plática es, ¿quiénes son los lobos? Porque esa es la pregunta del $1.000.000, y sobre todo, ¿qué tiene que ver el gobierno de los Estados Unidos? Porque finalmente ese es el monstruo es 1000 veces más tremendo y temible de lo que al menos yo me hubiera imaginado jamás. Entonces, al final de cuentas, imaginen esto, se dio esta golpiza, y sí, en efecto, los jesuitas impusieron a su candidato, y el señor Angelo Scola, que ya había sido impulsado por una especie de madruguete profesional, pues no pegó. Pues muchos de estos enemigos del Papa, como este hombre Borg, insisten que hubo un golpe. Él dice que los masones intervinieron en el cónclave y que ellos fueron los que le quitaron el papado al que había ganado, según ellos, que era Angelo Scola, y entonces es un complot. Entonces que este Papa no es auténtico. Y ahora el argumento legal que dan y que han difundido profusamente en las redes, esto seguramente muchos que leen los periódicos como el New York Times o el CNN no lo han visto, pero los periódicos católicos, hay muchos que están en ese libro. O sea, yo la verdad no los leí antes, pero cuando vi cómo los leen los católicos, hagan de cuenta que son los sistemas de boletín, los sistemas de los comunicados que se llegan a miles o millones de católicos, van a través de estas redes. Estos son por ejemplo, una importantísima portal, se llama Crux Now es como la cruz ahora. Otro se llama Fátima Center o Fátima Crusader, el cruzado de Fátima. Ahora van a ver por qué lo de Fátima es tan importantísimo. Porque en estos portales no crean que se dice que el Papa le cae gordo a los ricos. Lo que en esos portales se dice es que Francisco ha cometido todas las siguientes herejías, y no olvidemos que la tercera revelación de la Virgen de Fátima habla expresamente de un enemigo de Cristo, que iba a traicionar a la iglesia desde dentro y que iba a ser la presencia de Satanás, ¿no? Y yo tengo más de un familiar, ¿verdad? Más de 10, que tal cual dicen, oye, pero es que de veras la Virgen lo dijo, la Virgen lo dijo todo esto. Ahora bien, como ven, esto no fue fácil para Benedicto, tampoco lo es para el nuevo Papa. Y yo les pediré que eligieran a qué tema nos daríamos, porque esto sería para horas. Un tema es el por qué tuvo que renunciar Benedicto y por qué, por ese mismo tema, habían asesinado a Juan Pablo I, que es el del Banco Vaticano, y quién está detrás. La otra es el instrumento de expulsión, lo de la Virgen de Fátima, y de dónde salió y cómo fue fabricado ese no digo mito, cómo fue distorsionado. Mi querido Ricardo, gracias por estar aquí.